¿Creíais que habíamos terminado con la inyección? Bueno, la inyección es un tema demasiado importante como para dejarlo en la superficie. Quedan vídeos a expuertas de este sistema o de estos sistemas, o de todo lo que converge en la inyección. Si os acordáis, la semana pasada publicamos un vídeo en el que hablábamos del aire acondicionado, pero pasé la mitad o más de la mitad del vídeo hablando de conceptos físicos, temperatura, calor, cambios de estado, etc. Y os dije que esos cambios de estado y todo lo que estábamos viendo allí no solo implicaba al aire acondicionado, sino que también lo podíamos aplicar a diferentes sistemas del automóvil. Hoy vamos a aplicar esos mismos principios a algo que estoy seguro que os sonará a la mayoría, que es la inyección de agua. Cuidado con esto, el vídeo no está orientado a alimentar a aquella gente que cree que puede hacer trabajar un motor de explosión con agua. No tiene nada que ver con esto. Veréis que la aplicación de la inyección con agua está destinada a desarrollar otro tipo de factores. En este sentido, todo aquello que tiene que ver con historias de estas, como digo, no tiene absolutamente nada que ver con este vídeo. Y bien, con mucho criterio me diréis, ¿qué tiene que ver el aire acondicionado con la inyección de agua y qué es todo esto? Si aguantáis un poquito, os cuento dónde quiero ir a parar con esta semejanza algo burda. Sobre el concepto de inyección de agua, imagino que a nadie se le escapa que esto no es un invento nuevo. Como la mayor parte de los inventos, lo que sucede es que conforme vamos avanzando en otras técnicas, cuando las aplicamos a inventos de tiempos pretéritos, parece que hemos reinventado el producto. Realmente únicamente lo que se hace es aplicar toda aquella tecnología que vamos consiguiendo conforme pasamos los meses y los años, porque esto es muy rápido, a inventos antiguos, como digo, y de esta manera parece que hay una reinvención, pero en realidad solo es una mejoría en cuanto a prestaciones se refiere. El caso de hoy no es diferente. Este tipo de solución, vamos a llamarle así, ya se inventó hace muchísimos años. De hecho, las primeras aplicaciones, por lo menos las que a mí me suenan, son en la Segunda Guerra Mundial en la aviación. En la aviación era necesario este tipo de componente, este tipo de ayuda, y todo este conocimiento se pasó a través de Saab, que era un constructor tanto de aviación como de motores, a un vehículo de calle. Pero en cuanto a lo que respecta a vehículos de calle, desde el Saab que aplicó ese concepto hasta el BMW que lo aplicó hará 3 o 4 años, ha pasado un tiempo de 30 o 40 años en los cuales no ha habido una aplicación directa de este concepto en la automoción. Ojo, de la automoción que conducimos a diario. Como digo, no fue hasta que BMW, con la implicación evidentemente del monstruo Bosch, porque esto, si no hay detrás una investigación ni un desarrollo imponente de una marca lo suficientemente potente, pues en general no prosperan. En este caso ha sido Bosch quien ha apostado por esta tecnología y la ha enseñado al público. Bien, vamos a presentar el sistema. El sistema es bastante simple como concepto. La profundidad de ello, esto ya no es tan sencillo. Si tenemos una unidad de control de gestión de motor, que en definitiva lo que hace es captar una serie de señales de una serie de sensores y aplicarlo a una serie de actuadores para que hagan determinadas cosas. En este caso, aquí tenemos un inyector de agua. Tenemos la propia válvula de admisión, el conducto de admisión, el inyector, en este caso es de un motor de gasolina, por tanto inyección directa de gasolina, la bujía y la válvula del escape. Y en esta región inferior tenemos la cámara de combustión. ¿De qué se encarga la unidad de control? La unidad de control va a enlazar para que todo se haga cuando toca, con la precisión que puede traernos una placa electrónica. En este sentido, cuando nosotros tenemos una entrada de aire hacia el interior del cilindro, es el mejor momento para realizar una pulverización o una atomización de estas gotas de agua para que se entremezclen muy bien con el aire que entra dentro de la cámara de combustión.
Por tanto, es muy importante la dosis correcta que inyectamos y el momento adecuado en el que lo hacemos. ¿Por qué? Si nosotros tenemos la válvula cerrada, esta dosificación va a realizarse para no poder continuar, para no poder mezclarse. Por tanto, estas gotas atomizadas dejarán de ser tan atomizadas y se convertirán en una gota más grande que acabará encima de la válvula de admisión. Esto no lo queremos de ninguna manera. Además, esto sería perjudicial. Por tanto, el sincronismo entre todas las partes involucradas es la esencia de este sistema. Como digo, funcionando todo correctamente, esta atomización de las gotas de agua se entremezclará con el aire que ya directamente habría entrado a la cámara de combustión. Tenemos la inyección de alta presión de gasolina y tenemos la bujía. Cada uno de ellos responderá en su secuencia adecuada en el momento que toca. Lo que nos interesa para el caso de hoy es que la sincronización entre el volumen de aire aspirado y la inyección de agua se haga en su preciso instante. Posteriormente veréis por qué es todo esto así. Bien, sobre el producto. Sobre el producto hay que tratar un tema importante. ¿Qué usamos? ¿Agua del grifo? Pues evidentemente no. Tenemos que emplear un tipo de agua que sea destilada. Tenemos que quitarle cualquier mineral y cualquier aditivo que no sea estrictamente agua. Y esto es importante porque si dejamos algún residuo, cualquier mineral que contenga ese agua, va a producir calcificaciones, obstrucciones en la salida del inyector, cosas que en definitiva averían este sistema. Como veréis en los perjuicios del empleo de este sistema, uno de los factores más importantes es la duración del sistema. Para que esto pueda funcionar de manera correcta, necesitamos una pureza determinada. Más allá del sistema de entrada, que sería el propio inyector y el conducto por el que llega este agua, también hay que tener presente que una vez ingerimos este agua atomizada junto con el aire dentro de la cámara de combustión, ahí también nos va a trabajar de forma negativa, porque cualquier residuo que mezclemos con todo esto en la combustión se va a convertir en posibles proyectiles, en posibles calcificaciones, en corrosión, en disminución en definitiva de la vida útil del pistón, de la camisa, de los segmentos y de todas las partes que en definitiva cierran este conjunto. Bien, ¿y por qué empleamos agua y no vodka? Buena pregunta. Digo vodka como podría decir cualquier otro líquido. La cuestión es ¿por qué agua y no otro producto? Y estoy seguro que pensaréis, bueno, pues porque es mucho más económico que cualquier otro producto. Bueno, el tema del precio en este caso no es la baza importante. En este caso es la capacidad calorífica específica del agua. Toca definir este concepto para entenderlo algo mejor. La capacidad calorífica específica de un elemento en concreto es el realizar el paso de que 1 gramo de esa sustancia ascienda en temperatura 1 grado. La cantidad de energía necesaria para ascender ese grado es lo que vamos a cuantificar para poder relacionar unos elementos versus otros. Pues bien, resulta que el agua es una de las asociaciones de átomos que mejor se comporta en este sentido, que tiene un índice mayor de capacidad calorífica específica. De hecho, es la base con lo que se calculó este índice. Y esto tiene una relación directa con la inercia térmica. Inercia todos sabéis lo que es. Pues inercia térmica no es ni más ni menos que la facilidad o dificultad para aumentar o disminuir la temperatura de una sustancia. Y os pongo un ejemplo. Fijaos todos que cuando tenemos una placa de aluminio o algo de aluminio, enseguida que le acercamos una fuente de calor, coge la temperatura de forma muy rápida. Pero conforme retiramos esta fuente de calor, enseguida pierde la temperatura que ha cogido anteriormente. La inercia térmica de este producto es muy inferior a la del agua. Fijaos todos que como comparativa, si ponemos una olla encima del fuego y la llevamos al punto de ebullición, cuando retiramos el fuego o apagamos el fuego, ese agua permanece a una temperatura elevada, no ebulliendo, pero sí a una temperatura elevada por muchísimo más tiempo que no la misma cantidad de aluminio. Y esta inercia térmica está muy vinculada con la capacidad calorífica específica. Cuando un elemento tiene un índice mayor de capacidad calorífica específica, también tiene un potencial mayor de inercia térmica. Este índice en general es inferior a 1.
El del agua es 1, pero para que entendamos esto, el aluminio tiene 0,200 y algo, 210 o 220, más o menos, el aluminio. Por tanto, son 4 veces menos que no el agua. Y el del alcohol es 0,6, de ahí que haya empleado el vodka para poneros el símil. Claro, si nosotros entendemos que la misma situación la podríamos emplear con una botella de vodka, pues claro, sí, pero la capacidad calorífica específica es inferior, es prácticamente la mitad del agua, y por tanto la inercia térmica se comportará de manera semejante. Bien, todo esto perfecto, pero ¿qué uso tiene esto realmente? Vamos con las ventajas del uso y entenderemos todo esto. La primera es el ahorro de combustible. Y por favor, que nadie piense que al aportar agua estamos quemando este agua en sustitución del combustible. Ni de coña. Lo que estamos haciendo es una cosa muy distinta a esto. Esto tiene que ver con otro propósito, y es el hecho de que nosotros, cuando estamos trabajando con un motor a plena carga en recuperación, o bien a plena carga en otras situaciones que llevamos al motor al extremo, parte de la gasolina que estamos inyectando a la cámara de combustión no es propiamente para alimentar el motor, sino para refrigerar los componentes de la cámara de combustión. Con ello evitamos el autoencendido, la detonación y el picado, que son el enemigo público número 1 de cualquier motor. Estos tres conceptos van enlazados a el inicio de la reacción de forma involuntaria. La cuestión es cuándo sucede cada uno y por qué. La diferencia principal es que el autoencendido se da antes de que la chispa salte, el arco de chispa salte, entre los electrodos de la bujía. En la cámara de combustión, cuando el pistón está ascendiendo y llegamos al punto muerto superior, si tenemos la presión alta y la temperatura, por ende, también alta, más alta del punto en el que arde por sí sola la mezcla, pues entonces tenemos esta reacción, el autoencendido. La detonación, en cambio, sucede en otro tiempo. Nosotros estamos ascendiendo, llegamos al punto en el que salta la chispa en la bujía, y cuando tenemos este salto de chispa, tenemos un frente de llama. Vamos propagando esta llama hacia la cabeza del pistón, dentro de la cámara de combustión. En otro lugar, dentro de esta cámara de combustión, tenemos otro foco de combustión. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? De esta principal, de la que salta del arco de la bujía, tenemos una deflagración, que es a velocidad subsónica. Esta es la parte importante. La detonación, por tanto, sucede en otro lugar y en este caso lo que es que es supersónica. Al ser supersónica tenemos una onda detrás de ello y una propagación que implica una onda expansiva. Estos dos factores difieren de la deflagración. Además de esto, la velocidad de reacción también es distinta. Y lo que tenemos es un choque entre un frente de llama y el otro frente de llama o los otros frentes de llama. Y por último, el picado, este sí que estoy seguro que sabéis todos que es simplemente que se produzca a destiempo. Tenemos un aumento de la presión dentro de la cámara de combustión a destiempo. Nosotros lo que queremos es que cuando llegamos al punto muerto superior, en el momento del descenso, tengamos este aumento de presión repentino que nos ayude a descender el pistón lo más rápido posible. Y con ello conseguiremos un trabajo útil importante. ¿Qué sucede? Cuando nosotros tenemos un picado es porque en el momento en el que estamos todavía ascendiendo con el pistón, ya tenemos un aumento de la presión que intenta descender nuevamente el pistón. Por tanto, hay una lucha de fuerzas entre la superior, que intenta bajar, y la inferior, que intenta subir el pistón. Las tres que hemos comentado producen daños. Y todo esto os lo comentaba porque una porción de gasolina va orientado a evitar estos conceptos que hemos visto. Entonces, ¿cuál es esta porción? Pues prácticamente una quinta parte de la gasolina que inyectamos dentro de un cilindro está orientada a frenar estos efectos. Bien, ¿y cómo logra el combustible paliar o retrasar estos efectos? Pues simplemente disminuyendo la temperatura. Cuando logramos disminuir la temperatura de la cámara de combustión, estamos retrasando todo esto, tanto el autoencendido como la detonación. Y el tema del picado es un tema de sincronismo, por tanto lo dejamos al margen. Si bien la gasolina logra el propósito para el que ha sido estudiado esta quinta parte que hemos comentado, lo consigue a un precio alto.
La gasolina tiene un coste aproximado de unas 100 veces más que no el agua. Además de esto, tenemos que ser conscientes que la capacidad calorífica específica del agua es superior prácticamente en el doble que no el de la gasolina. Por tanto, vamos a intentar aplicar este concepto a este tipo de motores. Bien, ¿y cuál es el nexo común con el aire acondicionado que comentábamos? La evaporación. Cuando nosotros cualquier sustancia queremos que evapore, necesitamos que consuma un calor del sistema que tenemos cerca de él. Consideramos como sistema la mezcla entre aire y gasolina que ya tenemos dentro de la cámara de combustión. En el momento de entrar estas gotas atomizadas de agua, para que de gotas pasen a gas, este cambio de estado va a necesitar una cantidad prominente de calor que va a ser absorbido. Por tanto, ya estamos logrando el propósito para el que estábamos estudiando todo esto. Os pongo un ejemplo que además os sonará a todos. Cuando nosotros estamos dentro de una piscina a temperatura corporal y nos disponemos a salir de ella, todos tenemos frío. ¿Por qué tenemos frío? Las gotas de agua que nos quedan depositadas encima de la piel deben evaporarse y mientras estamos en el proceso de evaporación estamos robando calor al cuerpo. Por tanto, tenemos una sensación de frío y no es que sea sensación, tenemos frío. Y ese proceso cesa cuando ya estamos secos. Hemos perdido esta película de agua que teníamos por encima. El punto 2 es la mejora de rendimiento. Tenemos claro que el rendimiento de un motor de una máquina térmica está sujeto a la relación de compresión en el que estamos trabajando. Y esta relación de compresión está directamente implicado el factor de autoencendido, de detonación y lo que hemos comentado previamente. Por tanto, si somos capaces de aumentar la relación de compresión sin tener autoencendido ni detonación, porque todo aquello que logre pequeñas sumas de eficiencia ya es significativo, ya nos da una ventaja versus otros sistemas que no aportan nada. Por tanto, este aumento de relación de compresión produce que de la misma cantidad de combustible seamos capaces de extraer mayor trabajo. La tercera ventaja es un aumento de la potencia útil. Está claro que también va vinculado con la relación de compresión, pero además tiene que ver con otro factor, y es el hecho de que el aire que nosotros traemos de una versión turboalimentada ya viene con una temperatura inicial alta, porque transferimos parte del calor de la caracola de escape a la caracola de admisión. Por tanto, cuando estamos transmitiendo este calor al aire que pasa por dentro, además de que lo estamos comprimiendo, por ello es que el aire que extraemos de esta caracola de admisión de un turbo lo tenemos a una temperatura elevada. Esta temperatura elevada no es bueno, porque lo que estamos haciendo es que la densidad de ese aire sea inferior. Este es el motivo por el cual en los vehículos tenemos instalado un intercooler, ¿de acuerdo? Pero el intercooler, al lado de la aportación de agua, es absolutamente ridículo lo que puede hacer de bueno o malo. Me explico. Un intercooler es directamente un refrigerador aire-aire, que lo que hace es que por dentro de él circula aire, este aire de admisión que acabará dentro de la cámara de combustión, y entre medio de las láminas de aluminio, precisamente, circula aire. Por diferencia de temperatura, este aire que circula por el aluminio roba parte de la temperatura del aire que pasa por dentro de los conductos. Bien, pero aquí hay una transmisión, tenemos un trayecto que tenemos que cubrir y también estamos refrigerando toda la masa de aire, por tanto la eficiencia que vamos a lograr no será la óptima. Cuando nosotros atomizamos agua justo antes de la válvula de admisión, el aire que vamos a entrar en ese cilindro tendrá la temperatura nominal que tenga, pero en el momento de entremezclarse con esta atomización de agua, estamos disminuyendo de forma drástica la temperatura. Por tanto, estamos aumentando la densidad y, por ende, lograremos un mejor llenado de ese cilindro, que como consecuencia podremos mezclar con más cantidad de gasolina y esto consigue un... voy a decir un taco. Pues dilo, cojones. Y esto consigue una potencia mayor. Claro, llegados a este punto todos estáis pensando, si esto es la panacea, ¿por qué no lo estamos empleando en todos los motores? Bueno, dentro de poquito vamos a llegar a las cosas que ya no son tan buenas, que también las tiene, evidentemente, como cualquier sistema.
Vamos con la cuarta ventaja. La cuarta ventaja tiene que ver con las emisiones, sobre todo de la parte que más nos interesa, que son los NOx, los óxidos de nitrógeno. Tenemos un par de vídeos que os dejo por aquí respecto a las EGRs y allí explico bastante todo el procedimiento. Además, cuando tratemos los gases de escape, allí profundizaremos muchísimo más. Por tanto, aquí solo pasaré por encima para aquellos que no tengáis tiempo o ganas de veros un par de capítulos de estos enteros de EGRs. Os diré que los óxidos de nitrógeno es la combinación o reacción que experimenta el nitrógeno dentro de la cámara de combustión cuando llegamos a oxidarlo por encima de los 1400 grados, 1400, 1500 aproximadamente. A partir de esa temperatura, iniciamos una reacción entre estos dos gases que produce diferentes proporciones de óxidos de nitrógeno. De aquí viene que se llamen NOx. Por tanto, decimos que la creación de estos odiosos gases está sujeta a el aumento de la temperatura por encima de 1400 o 1500 grados. Por tanto, si somos capaces de permanecer con una temperatura inferior a esto, ¡eureka! Hemos conseguido el propósito. No tenemos la creación y por tanto ya no hay que intentar destruir estos gases o intentar disminuirlo de otras maneras. Esto no sería un sistema de EGR, pero logra el mismo propósito. Bien, vamos con las desventajas, que tiene que haberlas evidentemente, ¿no? La más importante son los riesgos. Tener presente que el estar inyectando agua dentro del colector de admisión implica el hecho de que si el inyector falla y se nos queda abierto, vamos a introducir una cantidad de agua dentro de un cilindro. Sabéis todos que los líquidos no son comprimibles. Por tanto, cuando llega el pistón arriba, si tenemos un líquido y no podemos pasar el punto muerto superior porque la cantidad de líquido es mayor que la cámara de combustión que nos queda, lo que tendremos es un golpe. Un golpe seco que rompe la biela. Rompe la biela, el cigüeñal, el bloque o lo que pille por delante. Normalmente es la biela porque es lo más frágil y porque el ángulo le ayuda a que doble en un sentido. Claro, esto solo es si desfallece el inyector y se queda abierto. Evidentemente, con una dosis adecuada estamos atomizando. Por tanto, la implicación que tiene esto dentro de la cámara de combustión no es más que cuando estamos inyectando gasolina o diésel o el producto o el combustible que estemos inyectando en cada cámara de combustión. Podemos decir, bueno, claro, si tenemos el resto de inyectores, ya sea de gasolina o de diésel, también pueden fallar ellos y el efecto sería el mismo. Sí, cierto, sería el mismo, pero cuidado. Al inyectar agua, la mecánica asume mucho peor el agua que no cualquier combustible. El agua quizás es de los productos que menos nos ayudan a dosificar con un inyector. Es corrosivo, tiene muchas implicaciones que deterioran antes de hora ese aparato. Ahí está el truco. Si nosotros somos capaces de generar una válvula, un inyector, que sea capaz de durar en el tiempo y que no tengamos la posibilidad de rotura, entonces fantástico, habremos conseguido el objetivo principal. La segunda desventaja tiene que ver con la duración de los materiales. Ya no digo la duración del propio inyector, del que ya hemos comentado, sino del resto de componentes del motor. Tenemos que tener presente que la duración estimada de esos motores, en general, no está demasiado estudiada. Me refiero a vehículos de calle. Entonces, tenemos que tener presente que todo este tipo de sistemas, si somos capaces de implementarlos bien para que la duración de las piezas sea la correcta, entonces estamos de tú a tú con cualquier otro componente. A día de hoy esto todavía no es así. ¿Podemos lograrlo? Estoy seguro que sí. La tercera desventaja es que nos hemos apoyado en este sistema para poder aumentar la relación de compresión y porque nos hemos apoyado en este sistema para el resto de factores que hemos comentado en los puntos que eran ventajas. Imaginar qué sucede cuando se avería este sistema. Pues está claro, si tenemos un mapa de motor supletorio que evite todas las consecuencias de no tener esta aditivación de agua, pues perfecto. Si no lo tenemos, estropearíamos el motor por autoencendido y todo lo que hemos comentado. Seamos realistas, es una desventaja, pero es una desventaja relativa, porque evidentemente todo constructor que se precie cubre más o menos todas aquellas opciones que implican una destrucción del motor a causa de que no han pensado en ella. Como penúltimo punto, comentar el hecho del mantenimiento. El mantenimiento a día de hoy todavía es incierto, por tanto, no sabemos la cantidad de averías que vamos a tener que afrontar con este tipo de sistemas. Yo creo que una vez explotado o
estudiado lo suficientemente bien todos los componentes que en conjunto forman este sistema, no vamos a tener muchos más problemas que cuando hicimos el primer Common Rail. Pasado este punto, la solvencia creo será la correcta. Y por último, pues la necesidad de relleno, ¿no? Evidentemente, si nosotros tenemos un depósito para este agua, cuando se agota hay que rellenarlo. Y el sistema debería de prevenirnos para que fuese como un AdBlue, que fuese limitatorio, porque si nos olvidamos, pues retornamos otra vez a lo mismo. Todas aquellas ventajas en las que nos hemos apoyado para tratar este sistema, las perdemos inmediatamente. Creo que como mínimo es un sistema interesante, importante para conocerlo, y que es probable que a varias marcas se le encienda la bombilla de ponerlo en vehículos de calle. El porqué es sencillo, soluciona o mejora, mejor dicho, el talón de Aquiles de la gran mayoría de motores de explosión. Y además, si somos capaces de aumentar el rendimiento, que de por sí yo soy muy pro motores de combustión, porque me encantan, porque he vivido con ellos toda la vida y porque me gusta cómo están producidos y toda la tecnología que hay detrás de ellos. Pero soy consciente de que el rendimiento no es el que necesitaríamos. A día de hoy, cualquier motor eléctrico, por malo que sea, tiene un rendimiento del doble como mínimo que un motor de explosión. Más allá de que todo esto tiene un margen de mejoría, si somos capaces algún día de recoger todo aquel calor que desprende un motor y convertirlo en algo útil para ese vehículo, el motor de combustión no cesará jamás. Ahora bien, si no somos capaces de implementar todos estos sistemas que poco a poco iremos viendo, pues la duración es bastante limitada. Nadie deja la teta que le da de comer, y los fabricantes, si llevan cientos de años produciendo este tipo de motores, los tienen con unos costes tan ajustados de producción que intentan desarrollar todo tipo de inventos que nos puedan llevar a una equidad de condiciones en cuanto a rendimiento se refiere. Y bien, este ha sido el vídeo que teníamos previsto para hoy, espero que os haya gustado y si es así, pues ya lo sabéis, likes, comentarios, lo que os venga en gana.